Tuve el privilegio de nacer en el bello país de Guatemala, también el privilegio de ser el mayor de 4 hermanos. Yo vengo de una familia mitad cristiana, quiero decir, mi mamá era una fiel creyente y mi papá no lo era. Por mucho tiempo eso fue una lucha de valores, sobre todo espiritualmente hablando. Llegué a una edad en que decidí orar por mi papá. Pasé año y medio orando por él y finalmente Dios respondió esa oración. Un día él llegó por su cuenta a la iglesia y atendió el llamado y entregó su vida al Señor. Tenemos innumerables testimonios de cómo Dios nos ha ayudado y sacado adelante a cada uno de nosotros. Tengo el privilegio de ser músico y también trabajé a tiempo completo en una iglesia. Parecía que mi vida era perfecta, parecía que estaba viviendo mi sueño, ya que como músico tuve el privilegio de tocar en muchos eventos muy grandes, en estadios, incluso ir a otros países tocando el instrumento que me gustaba. Así es que yo estaba viviendo mi sueño, hasta que un día sucedió algo impensable. Yo me encontraba en un retiro con varios músicos y mi teléfono sonó y era mi papá diciéndome: por favor, necesito que te vengas de inmediato a la casa. Y al fondo escuchaba unos gritos desesperados y era mi mamá llorando y ella le decía: por favor, contale qué pasó, contale qué pasó. Y mi corazón se choqueó cuando escuché los gritos de mi mamá y mi papá me dijo: venite porque tu hermano tuvo un accidente. Y cuando entré a la casa, lo primero que sucedió es que mi hermano menor me sale al encuentro y me dice: mi hermanito falleció. Y mi corazón se partió en ese momento y yo no sabía qué decirle. Solo dije: mira, Dios tiene el control. Y vi a mi mamá totalmente destrozada, mi papá totalmente destrozado, y yo sentí que yo tenía que ser el fuerte y darles fortaleza a ellos. Eso fue en abril de 2001. En septiembre de 2003 sucedió otra tragedia en mi vida que la cambió por completo. Cuando finalmente pensé que habíamos superado haber perdido a nuestro hermano Ludwig, mi mamá y mi hermana fallecieron el mismo día en un accidente. Un bus perdió el control y salió fuera de la ruta y se fue hacia un barranco. Y eso trajo mucho dolor, mucha confusión a mi corazón, ver el sufrimiento de mi papá, ver el sufrimiento de mi hermano mayor. Y una vez yo pensé: tengo que ser el fuerte, tengo que ser el fuerte en la familia. Yo lloraba a cada uno de ellos, a mi mamá, a mis 2 hermanos, y muchas veces sentí la necesidad de poder desquitarme con Dios. Hubiera querido que Él fuera una persona que estuviera frente a mí y poder agarrarlo del cuello y preguntarle: ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Qué te he hecho yo? Yo he sido fiel, he tratado de ser fiel, he tratado de ser un buen hijo, he tratado de ser un buen hermano, y esa es la forma en que me pagas. Y eso empezó a generarse en mi corazón una batalla, decir: la verdad es que no vale la pena servir a Dios, la verdad es que no vale la pena confiar en Él. ¿Para qué puse mi confianza en Él? Y esa es la forma en que paga. Y al mismo tiempo un pensamiento se me cruzó a mi mente que me decía: lo peor que puedes hacer es darle la espalda a Dios. Y en ese proceso, tratando de buscarle sentido, me recordé de una historia de la Biblia, que es cuando Jesús invita a sus discípulos a la barca y les dicen: bueno, vamos a cruzar al otro lado. Y cuando ellos van navegando hacia el otro lado es cuando sucede la historia acerca de la tempestad y Jesús calma la tempestad. Y ni siquiera fue eso lo que me impactó. Lo que me impactó fue la siguiente línea en el siguiente versículo, cuando dice: y cuando llegaron al otro lado. Y sentí que Dios me dijo: mira, yo cumplí mi palabra. Les prometí que íbamos a cruzar al otro lado y lo cumplí. Nunca les dije que iba a ser fácil. Nunca les dije que íbamos en un crucero, de que iba a haber fiesta en el bote, de que iba a ser todo paz y tranquilidad. Lo que les prometí es que íbamos a cruzar al otro lado, y al otro lado fuimos. Y en medio de la tormenta, aún en medio de esta tormenta, Dios cumplió su promesa. Así que
Eso me hizo entender que aún en medio de la tormenta que yo estaba pasando, Dios sigue siendo fiel y va a cumplir las promesas en mi vida y en la vida de cada uno de los que confían en Él. Entonces decidí morir a mí mismo, a morir a mi ego, a ese ego que todos tenemos cuando Jesús nos invita a su barca, pero nosotros queremos tomar el timón, ¿verdad? Decidí morir a eso, a buscar mi propia felicidad y a ese derecho de tener mi propia felicidad, y empecé a confiar en Dios, a confiar en que Él tenía el control a pesar de lo que había pasado en mi vida. Y no fue un proceso fácil, pero ahora, 10 años después de esa tragedia, yo miro atrás y he visto cómo Dios ha estado con nosotros. La fidelidad de Dios ha estado conmigo y nunca nos ha dejado, nunca nos ha dejado. Tenemos esa esperanza de que algún día voy a volver a ver a mi mamá y algún día voy a volver a ver a mis hermanos, y yo sé que ellos no están muertos, ellos están vivos. Por eso cuando la gente me pregunta ¿cuántos hermanos tenés?, yo siempre respondo, nosotros somos 4 hermanos, 2 de ellos están con el Señor y 2 estamos acá en la tierra. Soy Eddie Valladares y Dios me hizo libre.